nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Oh Espíritu Santo, ayúdame a cumplir mi compromiso. Concédeme todas las gracias. Planta y cultiva en mí el árbol de la vida verdadera, que es la amabilísima María, para que crezca y dé flores y frutos abundantes. Oh Espíritu Santo, concédeme amar y venerar a María, tu esposa fidelísima, apoyarme en su amparo maternal y recurrir a ella confiadamente en toda circunstancia. Amén. Oh Señora mía, oh Madre mía, yo me ofrezco enteramente a vos, y en prueba de mi filial afecto os consagro en este día mis ojos, mis oídos, mi lengua y mi corazón, en una palabra todo mi ser, ya que soy toda vuestra, oh Madre de bondad, guardadme y defendedme como hija y posesión vuestra. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. ¿Quién como Dios? Nadie como Dios, y después de Dios, nadie como María. Les damos nuevamente un saludo a todos los que nos han estado acompañando durante estos viernes en este programa Los Santos de hoy, donde estamos formando nuestro corazón. Y también les damos una calurosa bienvenida a todas las personitas que nos ven por primera vez hoy. Los invitamos a que no se pierdan ni un solo segundito de este programa. Hoy vamos a hablar de 5 daticos muy importantes sobre la vida de Concepción Cabrera de Armida, como ya lo vieron aquí en la descripción. Y aparte de eso tenemos un regalo maravilloso. Hoy vamos a contar con el testimonio de una gran devota a Concepción Cabrera de Armida. Un testimonio que a mí particularmente me gustó, me encantó muchísimo. Me impactó el corazón, aunque sea algo muy sencillito, creo que a todos nos puede servir para este camino que hemos decidido emprender hacia la santidad, esta aventura hacia la santidad. Primer dato sobre Concepción Cabrera de Armida, su nacimiento. Concepción Cabrera, o Conchita, como la llamaban cariñosamente, nace el 8 de diciembre de 1862, una maravillosa fecha por nacer, porque sabemos que bueno, fue años después de que fuera ya declarado ese dogma de la Inmaculada Concepción. Nosotros como cristianos católicos, todos los 8 de diciembre celebramos la Inmaculada Concepción, a nuestra María Santísima, nuestra Madre Hermosa, la reconocemos como una virgen sin mancha, concebida sin mancha. Concepción Cabrera nace en el seno de una familia cristiana, con espíritu cristiano totalmente, y aunque desde muy niña mostró grandes signos de piedad, y en su vida podemos leer que en verdad el Señor la reservó, la preservó. Aún así era una niña que le gustaba correr, le encantaba jugar, le encantaba la naturaleza, le encantaba montar a caballo, le atraía mucho el piano, la música, la poesía. Una niña completamente feliz y hermosa, y también que desde muy niña mostró signos muy hermosos de piedad. Por ejemplo, uno de esos era que ella se acostaba en el suelo y miraba hacia el cielo, y ahí ella decía que contemplaba la huella de Dios. Como muchos de pronto hemos escuchado esa frase hermosa que dice: si así de hermosa es la creación, ¿cuán más hermosa será el Creador? Segundo dato de Concepción Cabrera de Armida. Conchita, como ya lo habíamos mencionado anteriormente, era una joven aficionada a la poesía, al canto, a la música, al teatro, al piano, le encantaba tocar piano. Y estos eran sus pasatiempos como joven. Va a decir que de los 16 a los 20 años tuvo una etapa de mundo, como ella misma le llama, en la cual dice que empezó a frecuentar más teatros, bailes,
Y ella decía que aunque estas cosas no eran todas totalmente ilícitas, le enfriaban mucho su amor a Dios, la alejaban un poquito de ese amor al cual ella estaba llamada. Ella estaba llamada a algo mucho, mucho más grande. Aún así, ella decía que ninguna de estas cosas al final le apagaron esa tendencia a las cosas espirituales que ella sentía y ella tenía en su corazón. De hecho, va a decir una frase supremamente impactante, hermosísima de su vida, y decía: en medio de todo ese mundo en el que me cansaba, en medio de todo ese mundo que me cansaba y en el cual experimentaba tantos vacíos, la voz de Dios la sentía cada vez más fuerte en mi corazón. En medio de toda esa disipación en la que me encontraba, sentía el llamado de Dios a la oración, a la penitencia, al sacrificio, al ayuno. Sentía cada vez más el llamado de Dios a estas cosas. Y así fue acrecentando nuevamente su amor a Dios, porque era más fuerte la voz de Dios que sentía en su corazón que la voz del mundo que quería atraparla y llevársela. De hecho, cuando llegó a sus 21 años, un año antes de casarse, ya vamos a hablar un poquito de esa etapa de ella como tercer dato, pero antes de ella casarse, a sus 21 años, tuvo un golpe muy fuerte en su vida, un momento muy duro en su vida, y fue la pérdida de su hermano, el cual murió asesinado accidentalmente por una bala. Y ella va a decir: esto fue un golpe muy duro, pero a la vez muy saludable, porque este luto me hizo acercarme más a Dios, me hizo renunciar a esas vanidades del mundo donde me encontraba, me hizo nuevamente volver a Dios y acercarme a Él, darme completamente a Él. Ese puede ser el caso de muchos de nosotros que también en el mundo, cuando estábamos allá, digamos, en cierta manera en el pecado, nos sentíamos vacíos, nos sentíamos que algo nos faltaba, nos sentíamos que algo muy importante, o quizás lo más importante de nuestra vida, nos estaba faltando, y es Dios. Si tú estás viendo este programa hoy y sientes un vacío muy grande en tu corazón, ten en cuenta que ese vacío solamente lo puede llenar Dios. Si te encuentras disipado todavía en las cosas del mundo, o todavía te falta renunciar a cosas del mundo, ten en cuenta, Dios puede ayudarnos. El Señor nos da la gracia de poder hacerlo. Solamente es que nosotros abramos nuestro corazón de par en par para recibirlo a Él, y que nos dejemos amar completamente a Él. Como el Señor le dijo al fundador de nuestra comunidad, qué importante es amar, pero también más importante es dejarse amar. Tercer dato: su noviazgo y su vida como esposa, madre y apóstol. Conchita comenzó un noviazgo desde muy joven con Francisco Armida, a quien cariñosamente le llamaban Pancho. Fue un noviazgo muy hermoso, un noviazgo centrado en Dios, y aunque empezaron desde muy jóvenes comenzaron, pues en ese tiempo los noviazgos eran muy distintos. En ese tiempo los noviazgos sí se vivían como debe ser, en completa castidad, con pureza, con amor, centrando su noviazgo completamente en Dios. No como en el día de hoy, que lastimosamente los noviazgos no lo viven de esa manera. No se concentran en conocer el alma de la otra persona, en conocer la otra persona, sus gustos, la forma de ver la vida, sus proyectos, sino que se entregan completamente a sus placeres y adelantan lo que le pertenece al matrimonio al noviazgo. Comienzan desde muy temprano con relaciones sexuales, a basar su noviazgo en esto y no en lo que realmente pertenece al noviazgo, y es el conocimiento de almas. El Señor nos ha pedido que esto se guarde hasta el matrimonio, y nos ven un poquito raros a los que decidimos guardarnos hasta el matrimonio, esperar, porque tenemos claro, y hoy en día eso debe quedar claro para todos los solteros, para todos los jóvenes: la verdadera prueba de amor no está en una cama, la verdadera prueba de amor está en el altar. El verdadero amor sabe más a sacrificio que a placer, de tener la capacidad de sacrificarnos por el otro y
verdaderamente saber esperar hasta el matrimonio. Si es posible, si esos noviazgos los vivían anteriormente, nosotros en el día de hoy también podemos. No nos puede quedar grandes vivir esto, vivir la voluntad de Dios, el llamado de Dios, que es de esa manera, su divina voluntad. No nos va a quedar grandes porque sí podemos, sí se puede vivir un noviazgo en castidad en el día de hoy. No es imposible y eso es lo más hermoso del mundo. Es el mayor regalo de Dios porque se dedica uno en el noviazgo a vivir lo que es propio del noviazgo. Y así lo vivieron Conchita y Pancho, de esta manera. De hecho, Conchita dice, a mí nunca me inquietó mi noviazgo en el sentido de que tuviera que ser menos de Dios. Al contrario, o sea, se me hacía fácil vivir las dos cosas al tiempo. Decía, cuando yo me acostaba, yo empezaba a pensar en Pancho y terminaba pensando en Jesús Eucaristía, que era mi mayor delicia. Una completa enamorada de Jesús y de su novio también, quien luego sería su esposo. Pancho fue su único novio. Ella decía que ella tenía muchos pretendientes, pero que solamente tenía ojos para Pancho. Conchita era una esposa increíble y una madre excepcional. Sus esposito y sus hijos hablaban maravillas de ella. De hecho, en un librito que escribe su esposo, como él veía a su esposa escribir tanto, porque Conchita escribió bastante, como él la veía a ella escribir, él también se animó a escribir un libro que cuenta como la historia de su familia, la historia de ellos, y él aquí da detalles de Conchita muy hermosísimos, hermosos. Por ejemplo, uno de esos era que decía que él decía, mi esposita siempre estaba de buen humor, siempre estaba alegre, siempre estaba contenta, no se quejaba, hacía cada una de las cosas de la casa, las hacía con mucho amor. Ella le servía a su esposito y a sus hijos con mucho amor, con mucha entrega, porque sabía que esa era su vocación y que ahí iba a agradar a Dios, que ahí le daba gloria a Dios, cumpliendo con su deber. De hecho, ella va a decir una frase impresionante. Decía, vana sería mi ilusión si queriendo cumplirle a Dios no cumplo con mi obligación. Aquí nos hace un llamado el Señor a través de Conchita, esta gran santa, esta gran mujer. Nos dice que desde nuestras casas, desde nuestra realidad, desde nuestra cotidianidad, nuestra vocación, en la llamada que el Señor nos ha hecho a cada uno de nosotros, ahí podemos ser santos y ahí podemos hacer oración. No se trata solamente de rezos, sino que también nuestra vida sea una oración, que si yo recojo un papelito, que si yo barro, que si yo trapeo, que si yo hago las cositas de la casa, que mi estudio, mi trabajo, que si de pronto me toca lavar los platicos, y yo lo hago con amor, y lo hago sin quejarme, y lo hago con mucha alegría, y lo ofrezco, y lo hago en unión a la Santísima Virgen María, a San José, a la Sagrada Familia. Eso se convierte en una oración, en un sacrificio perfecto a los ojos del Padre, se convierte en una oración. Todo lo que yo hago, por pequeño que sea, si lo hago en unión a Jesús, si lo hago en unión a nuestra Madre Santísima, eso se convierte en una oración. Eso se convierte en una oración. Entonces, qué bonito es que nosotros también podamos hacerlo y aplicar eso en nuestra vida. De hecho, los hijos de ella, en una entrevista que le hicieron más tarde a ellos, decían, nosotros no sabíamos que mamá era santa, pero sabíamos que era la mejor mamá de todas. O sea, nosotros no sabíamos que mamá era santa, pero sí sabíamos que mamá como ella no había, que ella era única, especial, que era alegre, que siempre estaba riéndose, que de hecho cuando hacían las reuniones familiares, Conchita era la que sacaba los chistes y comenzaba a contar chistecitos y era la alegría de la casa. Eso nos ha gustado mucho de la vida de Conchita porque verdaderamente es como desde la sencillez, aunque sabemos que esta mujer fue grande, una gran mística, pero también desde la sencillez y desde su vocación, cómo le cumplió a Dios y cómo hizo feliz a Dios. Más tarde, obviamente, cuando ya vamos a leer su vida y todo eso, sabemos que fue una gran mística que alcanzó una gran intimidad con Dios, una gran unión con Dios, y para los conocedores de todo este tema pues de la mística, sabemos que bueno, ella no solamente alcanzó el matrimonio espiritual, sino un nivel más grande que fue la encarnación mística. Pero aún así, como esposa, como madre, era ejemplar, siempre cumpliendo con su obligación de esposita, sirviéndole a su esposo y
atenta a sus hijitos, atenta a sus obligaciones en la casita, y con esto agradaba completamente a Dios. Duraron 17 años casados y bueno, luego de 17 años muere Pancho. Eso fue un golpe muy duro para Conchita también. Le dio muy duro obviamente la muerte de su esposo, a quien amaba tanto. Pero aún así ella hizo un acto de abandono y se lo entregó a Dios también. En su santidad se lo entregó a Dios. Y sabemos por la lectura de su vida que dieron hijos santos, hijos increíbles. Una de ellas es religiosa, bueno, era religiosa, se volvió religiosa. Uno de ellos se volvió sacerdote. Y bueno, los otros se casaron, pero también Conchita les hablaba mucho de la importancia de la santidad dentro del matrimonio. Conchita era una mujer completamente espiritual, pero tenía una espiritualidad increíble, la espiritualidad de la cruz. El Señor le reveló muchas cosas a Conchita. De ella podríamos hablar muchísimo. Realmente este tiempo no nos alcanza para resumir su vida porque tiene demasiadas cosas impresionantes. La realidad que ella vivió con Jesús fue algo maravilloso, increíble, sublime, de otro mundo, de otro nivel, algo sobrenatural, y tendríamos mucho que hablar de ella. Pero si quieren saber más de su vida, aquí les voy a dejar el link de su libro, que está abierto para que lo puedan leer, del diario, porque realmente ella escribió muchísimos libros, muchísimos. Y también hay un programa dentro de Lazos de Amor Mariano que se llama Misionera, Esposa y Madre. En los primeros capítulos, en los primeros programas, leían este libro, leían la vida de ella y tocaron varios punticos de la vida de ella que también les puede servir para conocerla mucho más, porque realmente su vida es muy profunda y es increíble, hay que conocerla. Realmente todos debemos conocer la vida de Conchita, todos los que anhelamos la santidad debemos conocerla, porque esa mujer sí que lo vivió y es de su estado. Entonces, bueno, ella escribió bastante, incluso dicen que escribió mucho más que Santo Tomás de Aquino, que sabemos que escribió la Suma Teológica, tiene mucho más que él, y era una mujer que, a pesar que solamente llegó hasta 3er grado, porque bueno, ella fue educada mucho tiempo de su vida en casa, como le diríamos ahora, homeschooling, y en un par de ocasiones también en la escuela, pero más en su casa. Y a pesar de eso, es increíble cómo ella escribe como si hubiese estudiado teología. Todos sus escritos son impresionantes, son increíbles. Tiene la cuenta de conciencia donde tiene su autobiografía, tiene muchas cosas de su vida y de esta espiritualidad de la cruz. Aparte de eso, a pesar de que era una mujer que era esposa, mamá, tuvo 9 hijos con Pancho, a pesar de esto, también era una gran apóstol. Fundó 5 comunidades, que ya vamos a dar los nombres y de qué se trata cada comunidad. 5 comunidades fundó Conchita. Uno dice, bueno, ¿en qué tiempo ella hacía todo eso? Realmente estaba abandonada en la divina voluntad y se dejó amar tanto del Señor que el Señor hizo cosas increíbles a través de ella. Porque ella se dejó usar, ella fue el instrumento de Dios para hacer todas estas cosas. Una mujer excepcional. Realmente nos enseña mucho que a veces buscamos muchas excusas para servirle a Dios, pero realmente no es falta de tiempo, es falta de amor, porque cuando hay verdadero amor, el Señor es el dueño del tiempo y Él te lo va a dar, solamente es que uno se lo pida. Conchita era una mujer de Dios. Era impresionante. De hecho, devolviéndonos un poquito, antes de ella casarse, ella le puso 2 condiciones a Pancho para casarse. Ella le decía, yo me caso contigo solo con la condición de que tú me dejes ir a comulgar todos los días y que no seas celosa. Eso le decía ella a Pancho. Y fue así, tuvieron ese trato y ella todos los días iba a recibir a Jesús en la Santa Eucaristía, feliz de la vida. Aparte de eso, hacía ejercicios espirituales, los famosos ejercicios espirituales de San Ignacio de Loyola, aunque de pronto por su vocación, por su estado le tocaba devolverse a su casa, igual ella los vivía con todo el amor del mundo y en la medida que pudiera hacía a cada rato esos ejercicios espirituales que son súper recomendados. Para esos ejercicios verdaderamente han hecho santos en la iglesia. Y bueno,
toda esta unión con Dios, que sabemos que es mucho más grande de lo que podemos alcanzar a decir en este programa, todo eso la llevó a ella a ser una gran apóstol, a fundar 5 comunidades, 5 comunidades. Bueno, vamos a decir los nombres de las comunidades y a decir como de quién entra en cada una, en qué se trata, para que las conozcamos, las comunidades que fundó Conchita. La primera, el apostolado. Bueno, las 5 comunidades se llaman las 5 obras de la cruz. Estas 5 obras de la cruz, ella se las encomendó mucho, mucho, mucho al Señor. De hecho, cuando ella fue a pedir la aprobación al Papa, ella le decía, si quieren no me pongan a mí como fundadora, si quieren no me pongan a mí, no pongan mi nombre en ninguna parte. Yo lo único que quiero es que las obras de la cruz se lleven a cabo. Es lo único que yo quiero porque el Señor me lo ha pedido. El Señor fue quien se lo pidió. Entonces ella fundó el apostolado de la cruz, que es para laicos, sacerdotes religiosos, religiosas y obispos, y que son sencillas reglas de vida que invitan a vivir plenamente el misterio de la fecundidad cristiana, ejerciendo el sacerdocio bautismal, el llamado que todos tenemos. Descubrir en la vida diaria el valor salvífico del dolor aceptado por amor, el sacrificio de la cruz unido, el sacrificio de nosotros unido al sacrificio de la cruz. La segunda comunidad se llama las religiosas de la cruz del Sagrado Corazón de Jesús. Religiosas contemplativas, de adoración perpetua. Oran y se entregan por los sacerdotes. Su lema es por ellos me consagro. Su oración es totalmente por los sacerdotes. Sabemos que este es un gran apostolado de Conchita. Digamos, ella entregó y hizo sus sacrificios todo por los sacerdotes. La tercera comunidad se llama la Alianza de Amor con el Sagrado Corazón de Jesús. Laicos. Es para laicos, con vida comprometida en la oración y las obras de misericordia, especialmente dirigida a favor de los sacerdotes. Unidos a Jesús sacerdote y víctima para consagrar al mundo a Dios. La cuarta comunidad es la Fraternidad de Cristo Sacerdote. Es una asociación de sacerdotes tanto seculares como religiosos, que promueve la santidad del sacerdocio ministerial a través de la amistad, los encuentros y la vivencia común del Espíritu de la Cruz. Y por último, fundó los Misioneros del Espíritu Santo, que son sacerdotes religiosos que tienen, entre otras tareas, la de animar a las 5 obras de la cruz y hacer efectivo el carisma sacerdotal heredado de Concepción Cabrera de Armida y de su fundador, que también fue el Padre Félix. Estas fueron las comunidades que fundó Conchita y que realmente también le han hecho un gran bien a la iglesia. Esa es la hermosa vida de Conchita, una mujer increíble, una mamá entregada a sus hijos. De hecho, ella decía, ya para terminar, decía, el amor más puro y más grande que existe después del de Dios es el amor de la madre. Qué bonito que también estamos en el mes de la Madre, en el mes de la Santísima Virgen María. Nos gustaría hacer un programa solo de la espiritualidad de Conchita, que es increíble. No solamente aquí estamos hablando pues de su biografía, de su vida, pero quisiéramos hablar más de su espiritualidad, de la espiritualidad de la cruz, de hecho del significado de esta crucecita del apostolado, que de pronto ya por tiempo no lo podemos conversar un poco, pero que todo es una maravilla, algo hermosísimo. A continuación vamos a escuchar el testimonio, ese era el regalo que teníamos en el día de hoy. Vamos a escuchar el testimonio de una gran devota de Concepción Cabrera de Armida. Eso me impactó mucho el corazón y sé que a ustedes también. Conchita llegó a mi vida sin notarlo. Ella estaba preparando desde el silencio mi corazón para uno de los momentos más dolorosos de mi vida. En enero del año pasado tuve la gracia de vivir la Jornada Mundial de la Juventud en Panamá, lo que me llevó a estar 3 semanas fuera del país. Recuerdo que me quedé en un colegio salesiano en el cual tuve la gran bendición de poder visitar a Jesús todos los días en la custodia más hermosa, a mi parecer, que jamás haya visto. En ese entonces yo estaba en un noviazgo de aproximadamente 4 años. Estaba con una persona la cual había idealizado como mi futuro esposo, el padre de mis hijos, la persona con la cual iba a pasar toda mi vida y demás. Y
cuando yo me fui a Panamá, yo tenía en mi mente que todo en el noviazgo iba bien, que toda la relación estaba perfecta, porque nos acabábamos de consagrar a Jesús por María, porque habíamos iniciado juntos un camino de conversión, luchando por un noviazgo santo, en castidad, etc. El sueño de toda mujer. Pero cuando regresé de viaje, me encontré con algo inesperado. Esa persona ya no quería estar conmigo, ya no sentía ni un poquito de amor hacia mí. Y a raíz de eso, todo mi mundo se vino abajo, porque había cometido el gran error de poner a esa persona en el centro de mi mundo. Se había convertido en un Baal que le estaba robando el lugar a Dios en mi corazón. Más adelante, a pesar de todos los rechazos que recibía de parte de esa persona, yo seguía buscándolo, escribiéndole, rogándole para que volviera a estar conmigo, mendigándole amor. Pero hubo algo que leí un día y que traspasó tanto mi corazón que me hizo decirme a mí misma: no más, no lo vale, debes redireccionar tu amor. Y eso que leí fue precisamente un mensaje de Jesús a Conchita. Se los voy a leer textualmente: el corazón que te he dado es morada que yo anhelo, pero es tan digno y tan sagrado que estoy a la puerta y llamo. Si no me abres, seguiré afuera como un mendigo. Cuando yo leí esto, dije: wow, Señor, yo estoy mendigándole amor a una criatura cuando tú, que eres el amor mismo, estás a la puerta de mi corazón tocando, mendigándome a mí, que soy la nada, un poquito de tu amor. Desde ese momento comencé a leer un poco más acerca de Conchita, me compré un montón de libros de sus escritos y ella poco a poco me fue enseñando a entregarle el corazón por completo a Dios, para que cuando llegue el que va a ser mi futuro esposo tenga que pedírselo directamente a él, y para que el amor que le tenga a esa criatura no me impida seguir siendo toda de Dios. Recuerdo que en un retiro estábamos en un momento de oración en el cual estábamos pidiendo al Señor que arrancara de los corazones los miedos más profundos que en ellos había. Se supone que durante el retiro debíamos ir identificando cada uno de ellos, pero yo en ese momento todavía no los tenía muy claros. Y recuerdo que ese mismo día había recibido un regalo hermoso de manos de una misionera, la reliquia de la Beata Concepción Cabrera de Armida. En el momento de la oración no se me ocurrió otra cosa sino pedirle a ella que intercediera por mí para que el Señor me mostrara esos miedos y me los quitara. Y así fue. Pero además de eso, en esa misma oración, el Señor me mostró algo mucho más grande. ¿Recuerdan que les contaba que en Panamá tuve la gran bendición de visitar la custodia con el Santísimo más hermoso que jamás haya visto? Y recuerdan también que les dije que Conchita había empezado a actuar en mi vida desde el silencio, preparándome para ese momento de dolor en mi vida. Les voy a mostrar un video de esa custodia. Hermoso eres, Señor, tú no tienes comparación. Quiero permanecer por siempre en tu amor. Era la cruz del apostolado que el Señor le reveló a Conchita y que la acompañó durante los momentos más dolorosos, durante los momentos de gran soledad. El Señor estaba preparando mi corazón para ser ofrecido como hostia viva en sacrificio, en unión con Cristo y por amor. El Señor me estaba mostrando que a través de la cruz me quiere preparar para vivir a plenitud la vocación a la cual he sido llamada. El Señor estaba tallando en mi corazón el que hoy se convertiría en mi lema de vida: amar y sufrir, amar sufriendo y sufrir amando. Todos hemos nacido para la cruz, porque todos hemos sido creados para el amor, y la cruz es el signo más grande de amor. Hermosísimo. Les damos las gracias por quedarse hasta el final del programa. Estamos muy felices de verdad de haber compartido la vida de esta gran mujer. Los esperamos el próximo viernes. No se pierdan ningún solo programita de la vida de los santos de hoy.
Y bueno, les pedimos el favor que dejen en sus comentarios qué santos quieren que hablemos aquí en el programa y también qué fue lo que más les gustó de la vida de Conchita, lo que hemos visto hasta el momento. Aparte de eso, bueno, los que no están suscritos, les invitamos a suscribirse en el canal aquí abajo. Se pueden suscribir, ahí sale suscribir, la campanita, activan la campanita para que puedan saber cuándo vamos a tener todos estos programas y le dan like a este video para poder llegar a muchas almas. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo.